Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy quiero empezar a compartir esta serie de videos, la cual le he llamado la ruta de un Bean Developer. He hecho un pequeño mapa de ideas de cómo más o menos vamos a ir desarrollando esta serie de videos. Para los que no me conocen, soy ingeniero civil de profesión. Me considero una persona muy curiosa y de hecho me gusta siempre estar en constante aprendizaje. Las cosas que no entiendo cómo suceden o por qué suceden, pues me gusta siempre buscar el porqué de las cosas y me gusta aprender diferentes cosas. Y eso me llevó a tener una gran motivación para aprender eh, a programar. En la universidad llevamos algo de programación, la verdad fue algo básico, pero en el camino, a través de los proyectos personales, me incliné un poco aproximadamente hace 3 años en querer aprender a desarrollar software para pues implementar alguna idea que se basaba en plataformas, tecnología, software que corre en la nube. Y en ese proceso conocí un poco la programación, ¿no? Empecé aprendiendo algo de JavaScript, algo de HTML y algo de CSS, porque de hecho me vendieron la idea de tomar un curso en el cual pues tomando ese curso podía construir mis propias aplicaciones o mis propias soluciones, ¿no? Como parte de mis proyectos personales. En ese momento, hace unos 3 años, empecé a aprender y pues caí en un proceso de frustración porque de hecho la programación es un arduo camino, no es algo que vas a aprender en un mes o en 2 meses o en 3 meses y ya, ¿no? Y vas a salir al mundo laboral, vas a empezar, ¿no? A de alguna manera generar algún ingreso, a trabajar en cosas reales, proyectos reales, y no es así. De hecho, para empezar a trabajar en proyectos reales, te toma un buen tiempo aprender lo necesario y lo básico como para empezar a adentrarte en cosas básicas. Y cuando me refiero a un buen tiempo es, creo, considero yo mínimo un año, y esto es que incluso tranquilamente puede llevarte hasta 3 años poder aprender por tus propios medios un lenguaje de programación y empezar a aprender bueno, empezar a elaborar como tal, ¿no? En el lenguaje que te hayas desarrollado. Perdón, estoy un poco agripado. Entonces, en ese camino conocí la programación, de hecho aprendí lo básico de HTML, entendí de que una página web se formaba por una estructura del documento que lo definía el HTML, el CSS le daba, digamos, el diseño o el aspecto a la página, que se viera bonito, y el JavaScript le daba la interactividad o el dinamismo que podía tener la página, ¿no? De poder interactuar con el usuario que visitaba esa página. Obviamente lo que aprendí pues no estaba a la altura de poder, no sé, desarrollar un Instagram, un Facebook o lo que fuese, ¿no? O un e-commerce. Yo particularmente quise aprender a programar para desarrollar una solución para comercio electrónico, que en ese momento lo venía desarrollando. Entonces, pues caí en la desesperación y la frustración, porque pues pasaban los días, pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, incluso 6 meses de aprendizaje y pues con lo que ya había aprendido no podía desarrollar cosas reales, del mundo real. Así que el tiempo apremia y pues surgieron otras cosas ya que tenían que ver con mi profesión y tuve que dedicarme a ese, a eso de mi vida, ¿no? Que es la ingeniería civil. En ese camino conocí o explotó el tema de la metodología BIM aquí en Perú y hubieron mucha demanda de profesionales que conozcan la metodología como tal, con los diferentes roles, ¿no? Desde el que modela el proyecto en algún software BIM, aquí en Perú, en Latinoamérica, Revit y Autodesk, Civil 3D y todos los software de Autodesk son muy conocidos como software BIM.
Y pues surgió esto, me fui desarrollando, fui trabajando y digamos que dejé de lado un poco la programación porque pues no había manera de seguir dedicándole tiempo y no poder generar ingresos, ¿no? Más allá de ingresos, de empezar a hacer cosas, proyectos reales que de alguna manera eran mi motivante, ¿no? Incluso. Hoy por hoy, en el camino, conocí la automatización de procesos BIM o de algunas tareas repetitivas que como modelador pudiésemos estar teniendo. Incluso hay muchas soluciones que los software de por sí todavía no nos brindan como usuarios, porque digamos que esto no es nuevo, porque de hecho el BIM ya tiene bastante tiempo, pero digamos que el entorno, o sea, la nube, el hardware, el software, fue mucho más accesible por estos años, ¿no? En estos últimos 5 o 10 años ha sido bastante más accesible. Y cuando digo hardware es la potencia de procesamiento en las computadoras. Cuando digo la nube, era que la nube era, es menos costosa que antes. Y eso nos ha permitido poder implementar software BIM, el trabajo colaborativo, como por ejemplo BIM 360, el ACC, ¿no? En donde colaboramos en el desarrollo de un modelo BIM, entre otras cosas. Entonces surge ahí el rol que muchos aquí pues quisiéramos poder lograr, me incluyo, yo aún no soy un BIM developer, pero tengo este objetivo, ¿no? Entonces, todo este proceso por el cual estoy pasando, desde aprender C Sharp, JavaScript, HTML, CSS, un manejador de versiones como Git, GitHub, eh, lenguaje de frontend como es el HTML, CSS, ya lo mencioné, de frontend en aplicaciones de escritorio, el XAML o SAML, que es para eh, el tema de las interfaces de Windows, Windows Forms, en en Internet, pues como nube, pues diferentes librerías o frameworks de trabajo como puede ser React, Next, perdón, para mostrar una solución o poder crear un software que se le pueda dar el uso en este mundo BIM, en esta nueva metodología, para ir implementando soluciones y que pueda resolver ciertos problemas que podamos tener en este sector, ¿no? De arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces he definido una ruta por la cual yo estoy pasando y quiero compartirla con ustedes. Como BIM developer tenemos que enfocarnos en o tener las habilidades y capacidades para desarrollar un software de escritorio, así como software en la nube, ¿no? En Internet, que se ejecute en un navegador, que se ejecute en tu celular. Y de hecho también podríamos aquí pues jalar una línea más y decir pues también software o aplicaciones móviles, ¿no? Pero digamos que me he centrado en esto, que es como que lo más importante y con lo que ya podríamos empezar a trastear o hacer proyectos personales. Como parte del software de escritorio, un momento, me van a disculpar, la verdad es que en estos días estoy agripado, estoy mal de la garganta de hecho, pero aún así estoy haciendo el esfuerzo de poder grabar estos videos, esta serie de videos, porque no tengo otro tiempo, de lunes a viernes por las noches de estudio, y sábados y domingos es cuando más tiempo tengo por el mismo trabajo, ¿no? Y pues quiero aprovechar la oportunidad de yo seguir aprendiendo enseñándoles, porque cuando uno enseña aprende dos veces. Entonces, de hecho, lo que yo aprendo en cursos de paga, en cursos gratuitos, en cursos de YouTube, que los mejores cursos de YouTube están en idioma inglés, hay que darse el trabajo de leer un poco las traducciones si es que nuestro inglés no es lo fuerte, que es algo de las cosas que de hecho aquí tenemos que tener claro que también tenemos que desarrollar, porque mucha documentación está en inglés. Entonces, pues los sábados y los domingos es lo que me he propuesto dedicarles
y poder sacar al menos 2 o 3 videos semanales. Entonces estaba mencionándoles de que como para poder llegar a ser un BIM developer tenemos que desarrollar muchas skills o incluso digamos que tenemos que hacer muchos mini cursos, pero he tratado como que de abarcarlos bajo dos frentes. Uno es el software de escritorio, y ahí tiene que ver mucho la API de Revit, porque de hecho Revit se ejecuta en el escritorio de Windows. Y el otro es software en la nube, ¿no? Inevitablemente tenemos que aprender JavaScript, HTML, CSS, un manejador de versiones local y remoto como GitHub, y algunas librerías o frameworks de trabajo para el frontend. El frontend es lo que el usuario ve, una interfaz de usuario, se le conoce como frontend. Y React Next, he mencionado las más conocidas. Y por el lado del backend, inevitablemente Node.js con JavaScript, o podemos hacer backend con C# también. Vamos a ir viendo. Para no ser más largo este video, vamos a empezar con C# y a la par con JavaScript. Esta ruta vamos a hacer algunos videos netamente de C#. Vamos a hacer el típico Hello World. Vamos a empezar a explicar las cosas básicas de C# hasta llegar un poco de cosas intermedias, como pueden ser métodos de extensión, herencia, interfaces, ¿no? Que es un poco de la programación orientada a objetos, ¿no? Qué son las clases, cómo instanciar una clase, ¿no? Que vendría a ser un objeto, etcétera. Tengo un pequeño, realmente son temas, esto igual va a irse modificando, esta es la versión cero. A mitad de más o menos el desarrollo de esta información, vamos a adentrarnos a la API de Revit y empezar a crear algunos comandos, aplicaciones y entender un poco el porqué del código, ¿no? Cuando yo eh, he tomado cursos de la API de Revit, de frente nos dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes que copiar este código a tu archivo de C#, porque digamos que este es el formato de siempre, o es el código que, digamos que es una plantilla como para iniciar un comando que se puede ejecutar en Revit. Pero no nos explican el por qué, no nos explican el porqué de que lleva ciertos atributos la clase, o por qué la clase hereda de otra clase que trae la API de Revit. Entonces no nos explican que es una, perdón, no nos explica mucho el tema de los modificadores de acceso, las clases abstractas, los delegados, no nos explican un poco de las interfaces de WPF, que son las interfaces más comunes bueno, las más comunes y fáciles son las Windows Form, pero las más comunes, elegantes y modernas, digamos que las desarrollan con WPF, con el modelo View Model. La sobreescritura de métodos tampoco la explican. Entonces hay cosas que sí me gustaría, que me tocó aprenderlas por mi lado y me gustaría explicárselas para que entiendan un poco el por qué. Para empezar un comando en la API de Revit tenemos que colocar cierto código para después empezar a desarrollar las clases que ya nos da la API de Revit como tal. Entonces, más o menos a mitad de esto, vamos a entrarnos en la API de Revit. Continuaremos aprendiendo C#, pero ya ejecutándolo en el framework de Net Core o Net, actualmente es Net. Y lo mismo para JavaScript, ¿no? En un momento, en una parte, cuando lleguemos más o menos a Node, vamos a empezar ya a jugar con Autodesk, con la API de Autodesk, que nos permite generar aplicaciones en la nube, por así decirlo, con fines o el objetivo final es pues, poder crear una solución para un trabajo bajo la metodología BIM. Entonces esto es un apunte, versión cero, cosas que más o menos he resumido ahí, que los voy a ir incorporando a este panel de Miro
clase por clase. De hecho, voy a importar fotos del código que se vaya trabajando y pues vamos a ir publicando aquí este Miro para que pues cualquiera pueda exportar esto en PDF y poder tener al final de toda esta ruta pues un libro de todas las clases, ¿no? Entonces no quiero alargar más el video. Mi intención es enseñarles lo que yo estoy aprendiendo por mi cuenta en diferentes cursos, diferentes fuentes de información, la misma librería, documentación de lenguaje. Y qué mejor manera de aprenderlo yo que enseñándole a otras personas. Espero que tenga bastante apoyo. Por favor, la manera de agradecer este esfuerzo que me he propuesto en realizar es pues suscribiéndote al canal, compartiendo la información, dándole like y esperemos que semanalmente pueda yo cumplir con la publicación de estos videos, que no es más que las clases que voy a ir implementando, explicando código como a mí me hubiera gustado que me explique desde un enfoque o desde un entendimiento de que tranquilamente pues un arquitecto, un ingeniero o algún técnico en el sector construcción podría entender. Procuraré dar ejemplos incluso con el sector en el que todos estamos. Así que, pues nada, les agradezco y nos vemos en el siguiente video. Tener en cuenta que hay una playlist que acabo de crear en donde va a estar como la ruta de un Bean Developer. Y en esta ruta, pues va a irse cargando videos de C Sharp, va a irse cargando videos de JavaScript, porque de hecho mi intención es llevar ambas cosas en paralelo. Recomendación es practicar. No hay otra manera de aprender que practicando. Si tú no practicas, créeme que no vas a poder programar nada con solamente ver los videos. De hecho, mi intención de enseñarles por estos videos tutoriales es para que yo mismo pueda practicar nuevamente, además de las prácticas que ya he hecho en mis clases, obviamente, y en los desarrollos personales que vengo haciendo. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.